Cuando Justin Gaethje pisó el octágono aquella noche, llevaba algo más que un cinturón en juego. Llevaba una reputación construida a puñetazos, y una sentencia escrita en su estilo suicida. Pero nadie, ni siquiera los que lo han visto reventar cráneos, estaban preparados para lo que iba a pasar en UFC 300. Hoy no solo vamos a revivir ese KO. Vamos a desenterrar lo que realmente significó esa pelea. UFC 300 no era solo un evento numerado. Era un monumento. Una celebración de 3 décadas de caos, sangre y gloria. Desde que se anunció, sabíamos que no iba a ser una noche cualquiera. El cartel era de locos, campeones, excampeones, leyendas, futuras estrellas. Pero entre todo ese ruido, había un combate que parecía sacado de un videojuego. Max Holloway vs Justin Gaethje. Por el título BMF. Dos estilos que no entienden de retroceso. Dos hombres programados para avanzar, aunque eso signifique chocar de frente con una locomotora. La gente no quería ver técnica. Querían ver locura. Holloway venía con hambre. Tras perder su trono en peso pluma, muchos lo veían como una leyenda que ya había dado lo mejor de sí. Pero Max no había terminado. Max no sabía cómo terminar. Quería una guerra. Y frente a él, Justin Gaethje, el hombre que había hecho del caos su zona de confort. Venía de dormir a Dustin Poirier con una patada de videojuego. Estaba en su mejor momento. Pero también, en la cuerda floja. Lo que estaba en juego no era solo un título simbólico. Era el respeto. La narrativa. El legado. Y cuando ambos cerraron la jaula detrás de ellos, el planeta contuvo la respiración. En una esquina, el hombre al que llaman el Highlight. Justin Gaethje. Un tipo que no pelea por puntos. Que no entiende de rondas tácticas. Que no sabe ganar sin destruir. Gaethje no llegó a la cima por tener el mejor grappling, ni el striking más limpio. Llegó a base de arriesgar su alma en cada pelea. A base de dejar su barbilla en el fuego y responder con dinamita. Un tipo criado en la lucha universitaria, pero que eligió el camino de la guerra. ¿Por qué? Porque en su cabeza, el sufrimiento era parte del contrato. Y eso lo convertía en algo más que un peleador. Lo convertía en espectáculo puro. A lo largo de su carrera, lo vimos noquear y ser noqueado. Lo vimos caer y levantarse. Pero después de reinventarse, de aprender a frenar justo antes de estrellarse, Gaethje se volvió aún más peligroso. Y tras esa brutal patada a Poirier, llegaba a UFC 300 con la moral por las nubes, cargando el cinturón BMF y la responsabilidad de dar otro clásico. Y vaya si lo intentó. En la otra esquina, Max Blessed Holloway. El niño de Hawái que creció viendo como su ídolo, BJ Penn, se hacía leyenda, y que un día decidió que él iba a ir más lejos. Con solo 20 años debutó en UFC. Lo tiraron a los leones. Perdió. Pero volvió. Y volvió. Y volvió. Hasta convertirse en el mejor boxeador del octágono. Palabras mayores. Holloway no noquea con un golpe. Te rompe con 1000. Como si sus manos fueran metralla, lanzando combinaciones imposibles, mientras sonríe, habla y se burla del caos a su alrededor. Dominó la división pluma. Se convirtió en campeón. Se enfrentó a todos. Volkanovski, Poirier, Ortega, Aldo. Y aunque algunos dijeron que su mejor versión ya pasó, Max nunca bajó los brazos. El día que aceptó pelear contra Gaethje en peso ligero, muchos pensaron que era un error. Pero él lo vio diferente. Lo vio como su oportunidad de demostrarle al mundo que el bendecido aún podía convertirse en maldito. Dos caminos distintos. Dos estilos opuestos. Dos mentalidades que colisionan como trenes sin frenos. Uno viene a destruir. El otro, a resistir. Pero esa noche, ¿quién iba a sobrevivir al fuego del otro? Para muchos, el cinturón BMF es solo marketing. Una excusa más de Dana White para vender peleas. Un título sin valor real. Pero para los que entienden el alma de este deporte, el BMF no es solo un trozo de cuero con letras doradas. Es un símbolo. El reconocimiento oficial al peleador más duro. Al que no especula, al que no huye. Al que entra a la jaula sabiendo que puede salir roto, y aún así sonríe. El cinturón BMF nació en 2019, cuando Jorge Masvidal se enfrentó a Nate Diaz. Dos tipos con aura de calle,
con historias de guerras en el octágono y fuera de él. La pelea se convirtió en leyenda antes de sonar la campana. Era el BMF. Una declaración de intenciones. No todos pelean por puntos. Algunos lo hacen por respeto. Masvidal ganó ese cinturón. Luego lo retuvo sin volver a pelear por él. Hasta que, 4 años después, Dustin Poirier y Justin Gaethje se enfrentaron en otro choque de titanes. Y fue Gaethje quien lo reclamó, con una patada tan precisa que pareció sacada de Mortal Kombat. El nuevo BMF tenía nombre y cara de loco. Pero ahora, llegaba el momento de defenderlo. Y no contra cualquiera. Contra Max Holloway. Un hombre que, si bien nunca había ostentado el título de Bad Motherfucker, lo había encarnado desde el primer día. ¿Qué estaba en juego esa noche? No era un cinturón. Era la narrativa. El respeto. El recuerdo eterno. Esa pelea no solo definiría quién era el más duro. Iba a grabar sus nombres, ganador o perdedor, en el corazón de todos los fans. UFC 300. Un evento histórico. Una cartelera repleta de campeones y leyendas. Pero entre todos los combates, uno brillaba con luz propia. Justin Gaethje vs Max Holloway. Dos guerreros con estilos salvajes. Dos nombres grabados a fuego en la memoria de cualquier fan. Y entre ellos, el cinturón BMF. El símbolo de que en este deporte, no siempre gana el más técnico. A veces gana el más loco. El más duro. El que se niega a retroceder. Gaethje llegaba como el favorito. Con su fama de destructor. Con la inercia de sus últimas guerras. Con la moral intacta. Holloway venía con una misión. Callar bocas. Recordarle al mundo quién es. Y, sobre todo, probarse a sí mismo que aún tenía gasolina para incendiar el octágono. Todo estaba dicho. Todo estaba preparado. Solo quedaba una cosa. Cerrar la jaula. Primer asalto. La tensión se podía cortar con los guantes. Y algo quedó claro desde el primer segundo. Esto no era solo una pelea. Era un duelo mental. Ambos se tantean, pero nadie huye. Gaethje lanza sus ya clásicas low kicks como si estuviera arrancando raíces del suelo. Holloway responde con volumen, con ese jab que parece no tener fin. Hay respeto, pero también un plan. Ambos lo saben, esta pelea no se gana en el primer minuto. Se gana con paciencia, y con locura dosificada. Y aún así, cada vez que intercambian, el público se levanta. Porque cada golpe suena a promesa. Una promesa de que, tarde o temprano, uno va a caer. Segundo asalto. El respeto sigue, pero empieza a teñirse de rabia. Gaethje aprieta el paso. Sus golpes son más secos. Holloway lo siente, pero no retrocede. Lo estudia. Lo invita. Max empieza a soltarse. Ya no solo responde, ahora dirige. Empieza a hacer lo que mejor sabe, desarmarte mientras sonríe. Sus combinaciones son rápidas, punzantes, como avisos de lo que vendrá. Gaethje responde con bombas. No lanza golpes, lanza advertencias. Y en el centro del octágono, empieza a cocinarse algo. No es solo violencia. Es estrategia disfrazada de locura. Tercer asalto. Ya no hay tanteo. No hay cálculo. Ahora es guerra. Gaethje empieza a buscar el final. Cambia ritmos, lanza patadas con furia, acorrala. Holloway absorbe, responde y sonríe. Como si el dolor lo motivara. Como si cada golpe fuera gasolina. Es el tipo de round que hace historia. De esos que no se ven, se sienten. Y la gente lo sabe. En las gradas, en casa, todos están en pie. Hay momentos en los que parece que Max va a caer. Pero no. Aguanta. Y responde con una tormenta de puños que hacen retroceder incluso a un Gaethje en llamas. Ya no sabemos quién está ganando. Pero sí sabemos algo. Esto es una locura. Y apenas estamos entrando en la zona crítica. 3 rounds. 30 milímetros de guerra. Y aún nadie se rinde. Pero lo que está por venir, no lo esperaban ni los más fieles fans. Porque cuando creías que ya lo habías visto todo, Holloway hizo algo que dejó al mundo sin aliento. Round 4. Aquí es donde todo cambia. Donde el caos empieza a ordenarse, pero solo para uno de ellos.
Holloway ya le había cogido el timón a Gate Yi. Lo sentía. Lo leía. Cada movimiento, cada ángulo, cada patrón. Y mientras Justin seguía lanzando golpes con intención de apagar la luz, Max había encendido su radar. Y entonces, aparece. La patada giratoria al cuerpo. No era la primera. Gate Yi ya la había lanzado en los rounds anteriores, pero esta vez no era una sorpresa, era un castigo planificado. Cada vez que conectaba, Gate Yi retrocedía un paso. Pequeño, pero real. Y en una pelea como esta, un paso atrás es una grieta. Max lo sabía. Gate Yi lo empezaba a sentir. Y el público lo olía. Holloway se transforma. Ya no pelea solo con técnica, ahora lo hace con frialdad. Castiga al cuerpo, mide la distancia, baila en la zona de fuego como si el peligro no fuera con él. Y Gate Yi empieza a entrar en territorio desconocido. No es que esté perdiendo. Es que algo en su rostro ya no grita confianza. Ahora grita incomodidad. El cuarto round es el momento en que el loco se encuentra con el calculador. Y por primera vez en mucho tiempo, Gate Yi no está dictando el ritmo. Lo está siguiendo. Quinto round. El último capítulo. No hay vuelta atrás. No hay estrategias nuevas. Solo agallas, corazón y hambre. Ambos han sangrado, han sudado, han probado el filo del otro. Pero aquí, se define quién se lleva la guerra. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos lo sienten. El momentum es de Holloway. Está suelto. Liviano. Preciso. Lee a Gate Yi como si lo hubiera escrito él mismo. Y la patada giratoria al cuerpo ya no es un recurso, es un castigo sistemático. Cada vez que la lanza, el cuerpo de Gate Yi tiembla un poco más. El ruido de cada impacto no es el mismo que antes. Ahora duele más. Se siente más. Y aunque Gate Yi no cae, su cuerpo empieza a hablar el idioma del cansancio. Pero Justin no es un peleador normal. Es el tipo de loco que, cuando le quitas el aire, sonríe. Que cuando siente el dolor, aprieta los dientes y lanza una bomba más. Y por eso nadie puede cantar victoria. Porque mientras esa jaula esté cerrada, cualquier segundo puede ser el último. El reloj avanza. Los dos siguen en pie. Pero el ambiente ha cambiado. El público está en trance. Ya no gritan, ahora contienen la respiración. Y entonces, pasa algo. Max baja las manos. Mira a Gate Yi. Lo señala. Y le dice, con la voz del loco más cuerdo del planeta, en el centro, ahora. Vamos a ver quién cae primero. Es un desafío. Es una provocación. Es una locura. Y es exactamente lo que esperábamos de esta pelea. Max baja las manos. Lo mira. Lo señala. Aquí. En el centro. El octágono, ese lugar donde tantos corren, ahora es su altar. Y él está llamando a Gate Yi a rezar con los puños. Justin acepta. Porque si hay algo que define a Gate Yi, es que nunca dice que no a una guerra. Los dos caminan al centro como si fuera un duelo del viejo oeste. Nada de defensa. Nada de pasos atrás. Solo puños, agallas, y un segundo que lo cambia todo. Y entonces, sucede. En medio del intercambio, Holloway esquiva por milímetros, y lanza una derecha perfecta. No fue solo un golpe. Fue un bisturí. Fue una sentencia. Fue poesía violenta. Gate Yi cae. Rígido. Fulminado. Como si alguien hubiera apagado el interruptor de su cuerpo. Y el mundo entero se quedó en silencio. Porque cuando alguien como Justin cae así, sabes que has presenciado algo único. Holloway camina, levanta los brazos, pero no grita. No se vuelve loco. Solo respira. Mira a su rival. Y asiente. Porque en su cabeza, no acaba de ganar una pelea. Acaba de cerrar un capítulo. Uno que será recordado para siempre. Max Holloway, el que decían que ya había dado todo, acababa de escribir uno de los momentos más grandes en la historia de la UFC. Y lo hizo con locura. Con frialdad. Con respeto. Y con fuego en las manos. Ese KO no fue solo una victoria. Fue un mensaje. Uno que aún resuena en los huesos de todos los que vieron esa pelea. En UFC 300, Max no fue blessed. Fue inmortal.
UFC 300 fue mucho más que una cartelera histórica. Fue un homenaje a lo que hace de este deporte algo único. Fue técnica, fue locura, fue humanidad expuesta en su forma más cruda. Y entre todos los momentos de esa noche, el KO de Max Holloway a Justin Gaethje no solo se robó los focos, se robó un lugar en la historia. Dos guerreros, un cinturón simbólico, y un final que nadie vio venir. Porque en un deporte lleno de fuerza, a veces el poder real está en saber cuándo soltarlo todo, y confiar en que ese último golpe será el que te haga eterno. Si te ha gustado este viaje por la guerra que fue Gaethje vs Holloway, suscríbete a Crónicas del Octágono. Aquí no solo hablamos de peleas. Las contamos como deben contarse. Con sangre, con historia y con respeto. Dale like, comparte y déjame en los comentarios. ¿Crees que este ha sido el mejor KO en la historia de los eventos numerados de UFC? ¿Y qué otra pelea te gustaría revivir aquí, como se merece?